Amor con plazo. Escrito por Pecas T.G. Narrado por Andy Graham para el canal Terrifix, con la autorización previa de su autora. Capítulo 21. Durante toda la mañana, mientras yo intentaba escribir algo de mi novela para que Miss Pony se sintiera orgullosa de mí, Christopher no hizo otra cosa que encordiarme con sus estúpidas preguntas sobre la relación que mantenía con Terry. Preguntas que yo eludía, ya que ni yo misma era capaz de definir el tipo de relación que yo tenía en realidad con ese irritante sujeto. ¿Qué eres para mi amigo?, curioseó Christopher, impertinente, sentándose a mi lado en el sofá mientras yo le dirigía apenas una mirada para contestar esa estúpida pregunta. Según Terry, un molesto incordio. ¿Te puedo decir que él no te trata como a las personas que le incomodan como te trata a ti?, manifestó amigablemente Christopher, intentando hacer de Celestina entre mi irritable escritor y yo. Y yo te puedo asegurar que sé de primera mano cómo trata Terry a las personas que lo fastidian, contesté, molesta al recordar cada una de las jugarretas que me había gastado. Debes de quererlo mucho para continuar aún aquí, señaló Christopher, sonriéndome burlón, mientras intentaba ver amor en donde en verdad solo había atracción. O estar muy desesperada por publicar mi novela, declaré, dejando mis anotaciones a un lado para aclararle que lo que había entre Terry y yo nunca llegaría a ser amor, aunque solo fuera porque él no quisiera amarme. Pero eso nunca se lo confesaría a aquel entrometido amigo. Sin embargo, cuando él está presente no hay nadie más para ti en la habitación, y a pesar de saber lo cabrón que puede llegar a ser, todavía lo admiras. Si crees que negando lo que sientes vas a conseguir que ese sentimiento desaparezca, estás muy equivocada. Y como actriz eres pésima al tratar de ocultar que lo amas, aunque he de reconocerte que él aún es más nefasto que tú intentando esconder que te quiere. Terry nunca me dirá que me quiere, dije, tratando de esconder mis lágrimas por todos los ocultos sentimientos que Christopher me había hecho recordar. Que Terry no pronuncia un te quiero no significa que no lo sienta. Yo, al contrario que él, lo grito continuamente en la pantalla, y pese a decirlo tanto, solo lo sentí una vez, y como un idiota la dejé escapar. No hagas tú lo mismo con Terry, me aconsejó Christopher, mostrándome una cara del actor que pocos veían, y haciéndome reflexionar sobre si necesitaba escuchar esas palabras para sentirme querida, o en realidad no era más que un capricho para asegurarme de que en verdad era amada. Después de sus sabias palabras, Christopher me dejó a solas con mis enredados pensamientos sobre aquel hombre que me volvía loca, y con la historia de amor que yo estaba escribiendo, que ya no me parecía tan real como antes. Apenas 15 minutos de estar encerrado en su estudio, Terry salió, declarando que estaba bloqueado. Se fue con su amigo al pueblo para un merecido descanso. A Candy le dieron ganas de gritarle que llevaba más de 2 años de descanso, y que eso solo era una excusa barata para perder el tiempo haciendo de nuevo el vago, pero esta vez acompañado. Se suponía que su tarde iba a ser tranquila, más aún después de que los 2 amigos desaparecieran de la vista, concediéndole los momentos de paz que tanto necesitaba para concentrarse en su historia. Pero en medio de la redacción de uno de los primeros capítulos le sonó el móvil. Al pensar que serían aquel par de idiotas cortándole alguna de las nuevas sandeces que habían planeado hacer en el pueblo, Candy se tomó su tiempo para contestar. Cuando al fin lo hizo, deseó haber perdido el teléfono en algún recóndito hueco del sofá en el que estaba, para no tener que escuchar las exigencias de una mujer histérica que pedía cosas imposibles, creyendo erróneamente que ella podía hacer milagros. ¿Ha terminado Miss Bonnie ya su novela?, preguntó impaciente Dorothy Johnson, cuestionando lo que estaba realmente haciendo Candy si el trabajo de Terry no avanzaba. Está en ello, respondió ella, desvergonzadamente, sin ningún remordimiento, ya que aquella mujer la había engañado desde el principio con gran descaro. Eso me dijiste la semana pasada, y no veo que su novela haya avanzado demasiado, insistió Dorothy impertinente, siendo ignorada por Candy, que en esos momentos estaba ocupada tratando de descifrar qué quería decir una anotación de Terry en un margen del capítulo de su manuscrito. Ajá, contestó, demasiado perdida en sus cavilaciones como para prestar atención a las innumerables quejas de la editora. ¿De verdad estás haciendo tu trabajo, Candy? ¿O solo te estás divirtiendo, tomando tu deber como unas espléndidas vacaciones?,
inquirió Dorothy, consiguiendo que finalmente ella le prestara toda su atención. Eso sí que no. Después de todo lo que había aguantado, no pensaba permitir que nadie le dijera que no estaba haciendo su trabajo, porque a pesar de todas las dificultades por las que había atravesado y las decenas de obstáculos que Terry le había puesto en el camino, ella seguía ahí, insistiendo una y otra vez en que la adorable Miss Pony, que nunca había sido tal, terminase al fin su esperada última novela. Así que, dejando todas las distracciones de lado y cogiendo aire, se dispuso a enfrentarse a aquella mujer que aún no sabía lo que conllevaba tratar cara a cara con el insufrible Terry Granchester, cuando éste estaba de mal humor. «No te atrevas a decirme que no estoy haciendo mi trabajo. He sido tratada como una criada para pagar mi manutención, abandonada en una gasolinera, abochornada en un bar. Casi me muero de frío el primer día que pasé esta casa. ¿Y qué decir de los halagadores insultos que he recibido de este hombre, dirigidos tanto a mí como a mi manuscrito? Y a pesar de todo sigo aquí, insistiéndole continuamente para que termine su novela. Si encuentras a alguien con más agallas que yo para aguantarlo, avísame para que renuncie, porque estaré más que encantada de dejar este trabajo. Y ahora déjame en paz, Dorothy. Como tú y yo sabemos, Terry acabará ese libro cuando le dé la real gana, ni un minuto antes ni uno después», concluyó Candy muy alterada, colgándole bruscamente el teléfono a su jefa, preguntándose si Dorothy Johnson tendría lo que habría que tener para enfrentarse con Terry y sustituirla en su deber, que básicamente consistía en ser la niñera de un vago que solo sabía hacerle la vida imposible, mientras terminaba lo más despacio posible su estúpida novela. Dorothy Johnson miraba asombrada el teléfono, que sostenía entre las manos sin llegar a creerse todavía que aquella dulce mujer a la que había encomendado la tarea fuera la impertinente que le había colgado el teléfono en la cara. Después de pensarlo detenidamente, admitió que el encargo no era fácil, ya que ella misma, en 2 años, no había conseguido ni una sola palabra de la endemoniada Miss Pony. Tras repasar la decena de personas que había enviado en busca de ese libro, que habían vuelto con las manos vacías, recapacitó y llegó a la conclusión de que Candy posiblemente se sintiera un poco agobiada. Aunque aún no comprendía cómo una persona como ella se atrevía a levantarle la voz a un superior, cuando su futuro pendía de un hilo del que podía tirar para que alguien leyera al fin su dichoso manuscrito. Después de revisar su correo electrónico, un tanto agradecida por tener ya los primeros capítulos de esa novela de la que todo el mundo le reclamaba, Dorothy decidió echar un vistazo al principio del libro antes de presentárselo a su jefe. Cuando acabó de leer el primer capítulo, vio que la maliciosa Miss Pony, un tanto ultrajada por las airadas críticas a sus novelas debido a las numerosas escenas de sexo que incluía en ellas. Así que, si Dorothy quería entregarle a su jefe algo que no le tirara la cara después de señalarle la puerta, tendría que pasarse toda la noche eliminando esos errores. El resultado sería una entrega tardía del prometido adelanto, lo que le supondría gritos, regañinas y nuevas amenazas de perder su puesto de trabajo. Y todo gracias a la adorable Miss Pony y a una de sus nuevas jugarretas. No le extrañaba que Candy le hubiera gritado por teléfono. Definitivamente, cualquier persona que pasara más de unas pocas horas al día en compañía del autor de Redes de Amor acabaría crispada y necesitando un psicólogo, como es al que acudía ella todos los martes desde que tuvo la maravillosa idea de promocionar esos libros que le habían traído tanta fama, pero que ahora solo constituían un gran dolor de cabeza. Visto así, era de lo más normal cuando el dulce temperamento de aquella chica se hubiera agriado. Si para cuando terminara ese trabajo Candy aún seguía cuerda, ella haría todo lo posible para que alguien leyera su obra. Después de todo, alguien tan responsable como esa chica que no le acarreaba ningún problema, no merecía nada más que sus halagos, aunque se hubiera vuelto un poquito insolente. Cuando Dorothy salió de la oficina, dispuesta a tomarse un merecido descanso tras ser reprendida severamente por su atrasado trabajo, se dirigió hacia su coche deportivo, que se hallaba en un estacionamiento reservado para ella. En el momento en el que llegara a casa, se daría un relajante baño de espuma en su lujoso piso y luego dedicaría su ardua tarea con la novela de Miss Pony. En el instante en que la pudiera, quedaría perfecta y tras entregársela a su jefe no tendría que escuchar más de sus quejas que tanto la molestaban. Al fin comenzaba a irle todo bien, o eso pensaba Dorothy antes de ver cómo un atractivo hombre de profundos ojos color miel y largos cabellos castaños apoyado en su coche, por lo que ella asumió que estaba esperando a alguien.
La editora estaba más que dispuesta a apartarlo de la lujosa carrocería de su vehículo con algún discreto coqueteo que no lo ofendiera demasiado, cuando el hombre la miró fijamente. Le enseñó unos extraños cables que ella no tenía ni idea de para qué podrían servir, pero que estaba segura que pertenecían a su amado automóvil, y le habló con decisión. «Usted y yo tenemos que hablar sobre el lugar en donde ha mandado a mi prima. Y lo más importante, me va a explicar quién es Miss Pony». «Mierda», pensó Dorothy, mientras observaba la mirada de aquel protector hombre que estaba decidido a saber la verdad. ¿Y cómo le explicaba a un hombre como ese que había mandado a su inocente prima con un rudo castaño de casi 1,90 m de estatura, un mal genio terrible y que escribía novelas eróticas bajo un ridículo seudónimo, simplemente porque estaba desesperada ante la idea de acabar en la calle? Muy simple, Dorothy. Haz como siempre. Miente. Miente mucho y miente más todavía, se dijo la editora, un tanto inquieta, dedicándole a aquel hombre su más falsa sonrisa. Candy disfrutaba de su merecido descanso en la amplia cama, cuando unos gritos de borracho la despertaron. Desde que Terry había decidido tomarse el día libre, no había vuelto a verlos ni a él ni a su amigo. Sospechando que ponerse al día de sus asuntos les llevaría toda la noche, Candy había tomado de nueva posesión de la cama y se entregó a un plácido sueño en el que todos sus deseos se cumplían, hasta que ellos dos ineptos decidieron devolverla bruscamente a la realidad. Intentó acallar sus voces como toda persona racional hacía cuando tenía unos molestos vecinos, y no quería abandonar su cálida cama. Se acurrucó entre las sábanas y se tapó la cabeza con la almohada. Luego, al ver que eso no le servía para nada, hizo lo que toda chica haría a las 3 de la madrugada en aquella situación: ir a buscar a sus escandalosos compañeros para hacerles entender con alguna que otra patada en el trasero que esas horas eran para dormir. Guiándose por los patéticos gritos, llegó hasta el estudio, donde los encontró sentados en la alfombra y comiendo palomitas acompañadas por algún fuerte licor. Una nefasta combinación. Esa última película que Christopher había protagonizado, el actor representaba a un fotógrafo que se enamoraba de una de sus ayudantes, en vez de hacerlo de una de las modelos a las que fotografiaba. Se trataba de una divertida y enternecedora comedia romántica, que perdía todo su encanto cuando dos estúpidos le gritaban advertencias al protagonista, a la vez que le arrojaban palomitas. Candy carraspeó, intentando que le prestaran atención. Finalmente, harta de sus gritos, ella también alzó la voz a ver si así aquellos dos energúmenos la escuchaban. ¿Se puede saber qué demonios están haciendo a las 3 de la madrugada? «Joder, la bruja», dijo Terry, percatándose al fin de su presencia y haciendo que su amigo rieran de sus payasadas. «Se van a ir ahora mismo a dormir si no quieren que les patee el trasero», ordenó Candy, y se quedó sorprendida ante su rápida obediencia, ya que apagaron el televisor y se levantaron del suelo. Después de eso, Candy no pensó que estaban demasiado borrachos para su bien, cuando los vio jugar piedra, papel y tijeras, algo tambaleantes, negándose en redondo a moverse del sitio hasta que uno de ellos hubiera ganado el juego. «¿Qué diablos están haciendo ahora?», preguntó Candy, demasiado confusa y adormilada como para tener paciencia con ellos. «Decidir quién comparte la cama contigo esta noche», contestaron los dos, inmersos en el juego y sin prestar atención a su encendido humor, que la iba caldeándose con cada palabra que salía de la boca de ellos. «¡Ninguno!», gritó Candy indignada, empujándolos hacia la habitación que compartirían, ya que si los volvía a dejar a sus anchas nadie dormiría esa noche. «Pero yo quería compartir la cama contigo», se quejó Terry como un niño mimado. «Eso no volverá a pasar nunca», declaró Candy, cerrando la puerta en las narices del tentador castaño, totalmente decidida a cumplir con su palabra. Luego se marchó hacia el sofá, donde al fin podría hacer sin interrupción lo que tanto deseaba en aquellos momentos: dormir a pierna suelta y disfrutar de un maravilloso sueño donde nadie la molestara. A la mañana siguiente, Candy se levantó temprano para terminar de ultimar el viaje que, según el programa de Robert, debería comenzar en una semana. Ella se había hecho cargo de supervisar cuánto tiempo estarían en cada ciudad, de organizar las breves pausas para las comidas y también de elegir la ruta más corta y fácil posible para llegar a cada destino. Pero cuando intentó ocuparse de las reservas en hoteles o pensiones donde pasar la noche, Terry le aseguró que él se encargaría de todo, algo que de hecho no la tranquilizó en absoluto,
pues conociéndolo como lo conocía ya, seguramente acabarían durmiendo en algún sitio extraño. Pero como Candy no pagaría nada, no podía protestar, así que simplemente cruzó los dedos para que los conocidos de Terry no fueran unos bichos raros, y así poder dormir plácidamente en algún lugar adecuado a lo largo del intenso viaje que duraría unos 4 días. Cuando concluyó con los datos que Robert le enviaba a su móvil, seguramente resuelto a no cruzar palabra alguna con Terry por si de repente éste decidía cambiar de opinión respecto a esa gira, decidió que ya era hora de despertar a aquellos 2 personajes que la noche anterior se habían apropiado de la confortable cama que ella, tan orgullosa, había ganado con alguna que otra sutil trampa. La sorprendió mucho la imagen que se encontró cuando abrió la puerta de la habitación. No pudo resistir la tentación de hacer una foto tan conmovedora escena, para luego restregárselas por las narices a sus protagonistas, mientras se burlaba de sus 2 hombres favoritos, el actor playboy y su escritor amargado. Vaya gusto tengo para los hombres, pensó resignada al tiempo que dirigía su móvil hacia los 2 y murmuraba irónicamente, «Sonrían», cuando sabía que en el profundo estado de somnolencia en el que se hallaban ambos bellos durmientes. «Esto va directo a mis salvapantallas», anunció alegremente, sin poder dejar de mirar a aquellos 2 enormes y viriles masculinos, abrazados como 2 quinceañeras tras una fiesta de pijamas. Comenzó a alejarse con la idea de guardar su móvil, pero de repente recordó las maliciosas jugarretas que John y ella se habían gastado desde siempre, cuando alguno de los 2 se quedaba dormido en el taller. Y tras rememorar cada una de las humillaciones que había sufrido a manos de Terry, decidió que eso era lo que menos se merecía, por tratarla de esa manera. Candy corrió hacia su maleta, que se hallaba en un rincón de la estancia, y rebuscó silenciosamente hasta hallar la herramienta de su venganza. ¡Ah! Cuánto se iba a divertir cuando ellos se despertaran. En el momento en que finalizó su pequeña obra de arte, no pudo evitar hacer una foto para la posterioridad. ¡Ah! Esta es perfecta para fondo de pantalla de mi ordenador, comentó maliciosamente, al tiempo que se alejaba hacia la cocina para disfrutar de un magnífico desayuno. Mientras caminaba tan tranquila por el pasillo, oyó unos sorprendidos gritos y alguna que otra maldición, que le indicaron que los 2 hombres finalmente habían descubierto lo artística que podía ser aquellas horas de la mañana, sobre todo cuando 2 imbéciles interrumpían su sueño durante la noche anterior. En el momento en el que se sentó frente a su desayuno y empezó a disfrutarlo con una malvada sonrisa en la cara, sin poder dejar de jugar con un rotulador negro, oyó que Terry y Christopher discutían sobre quién entraría antes en el baño. Finalmente, como los inseparables amigos que eran, entraron juntos, y Candy se preguntó cuánto tardarían en darse cuenta de que el rotulador que había utilizado era indeleble, y que la barba de chivo que les había dibujado junto con los círculos negros que les rodeaban los ojos, tardarían un par de días en desaparecer. Por los gritos indignados y furiosos que oyó, dedujo que no habían tardado mucho en darse cuenta de ello, y ahora solo faltaba que aprendieran la lección y que ninguno de ellos volviera a robarle la cama a una adorable y dulce chica como ella. Desde su lamentable primer encuentro con ese hombre, Dorothy no podía más. Llevaba 2 días esquivando al persistente sujeto, pero Tom tenía una forma muy particular de hacerse notar. A cada instante que pasaba sin recibir una respuesta satisfactoria sobre el paradero de su prima o sobre la desconocida Miss Pony, su adorado coche sufría un nuevo percance. Era desquiciante no saber cuánto subiría en esa ocasión la abultada fractura del taller, y Dorothy no podía sobrevivir sin algún tipo de vehículo con el que desplazarse para acudir a tiempo a sus múltiples reuniones. Por culpa de ese hombre ya había llegado tarde a la cita con un nuevo autor, y a punto estuvo de perder la oportunidad de firmar con otro, por no hablar de una importante reunión con su intransigente jefe a la que había llegado por los pelos. Finalmente, por 3ª vez en esa semana, su coche estaba reparado y esperándola en la puerta del editorial. O al menos eso era lo que le había dicho el joven del taller al que le había entregado las llaves a la hora del almuerzo. Cuando Dorothy concluyó su jornada laboral y se dispuso a dirigirse a su dulce hogar, se encontró de nuevo con la presencia del dichoso sujeto junto a su vehículo. Con su fuerte físico y su atractivo porte, podía parecer un sueño para cualquier mujer, pero para ella se estaba convirtiendo en una horrible pesadilla. «Tenemos que hablar», dijo una vez más Tom, enseñándole una enorme llave inglesa que solo podía significar que su coche de nuevo no funcionaba.
Dorothy tomó aire, sonrió amigablemente y volvió a intentar que él creyera sus mentiras. Como ya le he explicado en varias ocasiones, señor, Candy está en un agradable viaje de negocios, ayudando a nuestra adorada Miss Pony, que en estos momentos está bastante enferma. Si ya ha contactado con ella, sabrá que está en perfectas condiciones. Sé que ella está bien, eso no es lo que me preocupa. Lo que me mantiene despierto por las noches es la varonil voz que me contestó cuando la llamé, diciéndome que él era Miss Pony. Contestó Tom, cuestionando cada una de las falsas palabras de Dorothy. ¡Qué hijo de...! Maldijo mentalmente Dorothy, pensando en aquel enervante autor que, aunque estuviera a miles de kilómetros de distancia, no dejaba de hacerle la vida imposible. Seguramente sería una estúpida broma de alguno de los ayudantes de Miss Pony. Para su tranquilidad, voy a llamar a Miss Pony y haré que su ayudante se disculpe por lo ocurrido y que le explique la situación. Propuso sonriente a Dorothy, decidida a amenazar a Miss Pony con clavarle sus caros tacones de aguja en ciertas zonas sensibles si hacía falta, con tal de deshacerse del acoso de aquel sobreprotector hombre que tanto mal le hacía tanto a ella como a su coche. Bien, hágalo, contestó serio y muy decidido, Tom, cruzando los brazos frente a su pecho, a la vez que se acomodaba sobre la carrocería del lujoso deportivo, indicándole a Dorothy que no se movería de allí hasta que hiciera esa llamada. Ella marcó lentamente el número de teléfono de Terry y esperó a que atendiera la llamada. Como era habitual, él se estaba tomando su tiempo en contestar y Dorothy, mientras tanto, sonreía como un idiota, mirando al amenazante hombre que tenía delante y que alzaba impertinente una ceja, llegando a la temible conclusión de que todas sus sospechas eran ciertas. Al fin, como siempre que solía llamar a ese número, el buzón de voz saltó. Estoy de viaje, y si eres Dorothy Johnson, no te molestes en dejar ningún mensaje, ya que no te llamaré. Cabrón, susurró ella entre dientes, esperando sinceramente que Tom no lo hubiera oído. ¿Y bien?, preguntó él, impaciente. Por lo visto están de viaje por los alrededores, seguramente para conseguir un poco de la inspiración que tanta falta les hace a los escritores, mintió Dorothy, rogando porque esta vez él le creyera y decidiera dejarla en paz de una vez. Señorita, a pesar de que usted y Candy crean, no soy idiota. Sé que algo raro pasa con la identidad de esa famosa escritora. Tenga presente una cosa, seguiré viniendo todos los días hasta que decida contarme la verdad. Hoy tampoco le aconsejo que coja su coche. Creo que el motor podría ralentizarse un poco a mitad del camino. Finalizó pendenciero, mientras se alejaba en su coche de segunda mano, que funcionaba mucho mejor que el nuevo y lujoso deportivo de Dorothy, dejando así a la editora a la espera de un taxi de una nueva factura del taller, que últimamente se estaba forrando a su costa. Como siguiera así, su mecánico podría montar una nueva franquicia que llevara su nombre y una dedicatoria para ella. A la encantadora pero poco afortunada conductora que mejor haría en sacarse un abono para el bus. Cuando Dorothy subió al taxi, algo cansada, saludó amablemente al conductor, que era el mismo que le había recogido los 2 últimos días, y al que, para su desgracia, le encantaba hablar de los maravillosos libros de su autora preferida, que por supuesto, y como no podía ser de otro modo, era la persona que más detestaba a Dorothy. «Jodida Miss Pony», murmuró en voz baja, deseando una vez más no haber conocido jamás a Terry Grantchester. Continuará.